Buenas noches a todas y a todos. Más allá de las presentaciones, creo que hoy es compañero Pablo Cabrera que habla, representante político y trabajador, pero más que nada eso, desde la militancia política, que es la que nos une y por la cual hoy nos embarcamos en esta nueva tarea en tiempos donde ya se avisoran los tiempos electorales, los cambios, las luchas y la importancia que tenía para nosotros llegar a un lugar como Upando por su historia, por lo que es el trabajo político, por la expresión de la lucha y la militancia política, por lo que realmente nos sentimos muy contentos de empezar con esta actividad aquí, justamente de recibir a Constanza, que como decía Camila, nuestra elección en esta etapa en el camino que intenta trazar Constanza, y un colectivo que viene también trabajando y que afín a una idea es que vamos a dar estos primeros pasos en lo que será llegar al plenario nacional del Frente Amplio, al Congreso del Frente Amplio, y si así podemos llegar obviamente a disputar en las internas, más allá de lo que puedan ser las encuestas, más allá de lo que sean los números, la importancia que tiene para nosotros como Frente Amplio poder llegar a estas instancias de debatir y de construir el Frente Amplio como nosotros pensamos, en esa unidad que también tiene que hablarse desde la diversidad. Muchas veces pensar en los candidatos únicos, pero con las características que se estaba planteando la candidatura única en esta etapa, sentíamos que había mucho de menos y que había mucha gente que estaba quedando por fuera y que probablemente al no sentirse identificada ya no iba a seguir atrás la idea, que es lo que nosotros esperamos, porque en definitiva detrás de las personas tiene que haber ideas, tiene que haber contenido, y bueno, eso es lo que nosotros estamos intentando hacer. Primero que nada, leer algunos saludos importantes que nos llegaron. El Comité de Base del Frente Amplio del Barrio Estadio del Pando, Elena Quinteros, saluda a todos los compañeros presentes y con agrado a la compañera Constanza Moreira. Un abrazo fuerte y suerte. Compañeros PCT 1968, saludamos por la iniciativa de lanzamiento de la compañera Constanza en nuestra ciudad de cara al periodo electoral del 2014. Periodo de grandes desafíos y por la necesaria profundización de los cambios estructurales en nuestra sociedad. Por un programa con la clase obrera como locomotora de las grandes transformaciones, por la democracia avanzada y el socialismo. Salud, compañeros, viva el Frente Amplio, saluda fraternalmente, seccional Beltrán Castro, Partido Comunista. Saludamos la presencia de la compañera Constanza en nuestra ciudad, Comité de Base Pando, bancada del Consejo de nuestro municipio. Bueno, esta actividad también justamente era hacerlo más abierta y a iniciativa así de CT Espacio 1968, pero convocar a la gente de Pando, a la gente de la zona, ha llegado también desde Montevideo que nos han venido a acompañar. Empezar a poner en debate algunos de los temas que vienen siendo de discusión en la interna del partido, pero que justamente en esta etapa queremos colocar hacia afuera y que podamos trabajar justamente para forjar lo que nosotros entendemos como los cambios, esos cambios profundos, esos cambios en serio que estamos necesitando para construir una sociedad diferente. Cuando en el 2005 por primera vez el Frente Amplio llega al gobierno, llega con esas intenciones, llega un programa, y un programa que justamente a este tiempo, ya con un segundo gobierno del Frente Amplio y pensando en un posible tercer gobierno del Frente Amplio, sentimos la necesidad realmente de profundizar y realmente de profundizar en temas que son muy sensibles. Leíamos por ahí en las redes sociales que se preguntaba por qué las determinadas figuras que aparecen en nuestras listas, por qué nos presentamos muchas veces con ese tipo de símbolos. Y todos sabemos que los símbolos marcan y son identidades. Justamente el partido y desde el espacio se ha trabajado fuertemente en lograr identidades luchando por derechos sustanciales. No en vano lo tenemos como un principio importante y lo vamos a seguir manteniendo, el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema de la diversidad, el tema de la educación,
educación, el tema de la salud, el tema de la redistribución de la riqueza. Entonces cada uno de esos símbolos está marcando con mucha claridad cuáles son los principios que marcan el partido, cuáles son los principios por los que nos orientamos y por lo que estamos diciendo, aquí estamos presentes y desde aquí que queremos construir. Un espacio abierto para todos aquellos que se sientan identificados precisamente desde ese lugar, tener la oportunidad también de acompañar en un proceso que nosotros entendemos como sustancial para cambiar. Para empezar, un análisis de algo muy reciente, pero que golpea fuertemente cuando pensamos en derechos, y justamente en derechos humanos que tanto se ha intentado hacer, pero que los alcances no han sido precisamente los que nos hubiera gustado ver en este tiempo. Escuchábamos a un presidenciable precisamente del Partido Nacional, Lacalle Pou, hablando de lo que él va a hacer, si llega a ser el próximo presidente de la República, en uno de los temas tal vez más sentidos por la izquierda, que tiene que ver con nuestros desaparecidos, que tiene que ver con el encuentro de una identidad, que tiene que ver con el encuentro de la gente y de los principios que hacen a la construcción, a veces de temas bastante olvidados muchas veces de la política, y es de la propia familia, y es el de una madre querer saber dónde está su hijo, o de un hijo dónde está su padre, o dónde quedaron los abuelos, los nietos. Y esto realmente para nosotros que es muy fuerte y que ha significado una marca muy profunda en nuestra sociedad, no lo podemos olvidar, porque todavía hay mucha gente que sigue buscando. Y en esto de las identidades que nos marcan, es de las cosas que hasta el último momento tenemos que hacer el esfuerzo para encontrar la verdad. Esa verdad y justicia que va a seguir marcando un camino para nosotros y que vamos a tener que discutir fuertemente, porque para muchos ya se logró. Tuvimos que pelear fuertemente y perdimos con la última oportunidad de lo que era derogar la ley de caducidad, pero seguimos luchando, porque algún espacio siempre queda y porque las posibilidades de encontrar herramientas que abran alternativas también van a ser posibles si estamos comprometidos con ese tipo de causas. Y realmente duele mucho que en esta etapa ya tengamos que empezar a escuchar en estas campañas que todavía se empiezan a dibujar este tipo de temas que son realmente sensibles, y hay que empezar ya desde acá a decir que vamos a trabajar fuertemente para seguir profundizando en ese tema, que no se nos olvida y que, a pesar de que para muchos pueda ser del olvido, para nosotros como partido no lo es, y va a ser parte de nuestro debate en lo que será la construcción de la campaña, porque verdad y justicia tiene que ser una marca muy clara en lo que hace a la construcción de la izquierda y a la identidad de la izquierda nacional. El hablar de derechos también nos hace reflexionar que no solamente los derechos humanos están en esa parte, sino que también hay un amplio espectro de situaciones a resolver. Y si bien también hemos avanzado, cuando hoy podemos decir que tenemos una ley del matrimonio igualitario, cuando estamos avanzando en diversos temas en lo que hace a la discriminación, todavía hay mucho para hacer. Esta sociedad tiene mucho, primero que nada, para mirarse autocríticamente y resolver por qué camino queremos realmente transitar para resolver el tema. Vivimos todavía en una sociedad muy hipócrita, una sociedad que dice creer y apostar a determinados cambios, pero que en el fondo todavía está muy lejos. Y desde el plano político es donde tenemos que intentar favorecer para que esos cambios se empiecen a gestionar, porque tienen que ver con la construcción propia de la sociedad y tiene que ver justamente desde el espacio de la educación, un espacio todavía que dista mucho por construir y donde visualizamos aún grandes conflictos. No nos podemos alejar de lo que se ha visualizado en este tiempo de la conflictividad en temas de la educación, pero tiene que ver no solamente con la estructura formal, sino en ese apostar a construir desde la educación esos verdaderos cambios que necesitamos para encontrar una sociedad diferente, para encontrar una sociedad donde realmente empecemos a tratarnos como iguales, a mirar al otro y ver en el otro un igual a pesar de las diferencias, y a que los tratos sean desde ese espacio. Pero justamente cuando se discutía en el Parlamento, tuvimos la oportunidad de escuchar cómo era el debate de lo de la ley del matrimonio igualitario. Ahí nos seguimos dando cuenta cuánto debe hay en el poder político para discutir estas cosas.
y a cómo se identifican estas cosas, y a cómo se identifica el pensar en las posibilidades de que dos personas del mismo sexo puedan tener la posibilidad de adoptar un hijo y de poder criarlo y darle las herramientas para que se pueda también desarrollar socialmente, y para que aquellas personas que por su identidad de género puedan transitar por un camino también en el cual socialmente se les reconozca, pero se les reconozca desde todos los espacios, porque hoy todavía con determinadas leyes lo único que logramos es darle simplemente la oportunidad de hacerlo, pero a través de un camino jurídico. Y seguimos apostando a los espacios jurídicos y a la construcción de la ley, tutelados a través de la ley, cuando en realidad esta clase de derechos son derechos totalmente naturales y deben ser ejercidos naturalmente. Un individuo que, de acuerdo a su identidad, tiene que tener el derecho de simplemente presentarse en el registro civil y hacer el planteo de quién quiere ser, y que la sociedad se lo reconozca sin más trámite que el hecho de su propia aceptación. Y eso todavía nos falta mucho como sociedad, y creo que es un gran debate que se tiene que hacer, obviamente, primero a nivel político para poder construir, y tiene que ver con la transformación de estas leyes que, si bien dieron pasos, porque no podemos negar de que han sido pasos, todavía son pasos lentos y en los cuales nosotros queremos aportar a que se siga construyendo, a que la verdadera aplicación de la ley de la discriminación sea una realidad concreta. Hoy tenemos un espacio en el Ministerio de Educación y Cultura donde se habla de discriminación de todo tipo. ¿A cuánto se hace? No hay espacio, porque no tiene una estructura jurídica que le dé soporte, porque no tiene los elementos a niveles presupuestales que le permitan abordar que si existe hoy un problema real de discriminación en el interior, principalmente en el medio rural, se pueda estar participando efectivamente y dando contención y soporte a la persona que siente una discriminación, porque todavía estamos tan lejos que simplemente se define esta comisión dentro del Ministerio de Cultura, pero no hay más que eso, una comisión. Entonces, si habrá que avanzar, si habrá que lograr discutir, y que para el próximo periodo, en estos 5 años que vienen, si tenemos obviamente la oportunidad de ser gobierno militar con leyes que realmente construyan en ese sentido, y creo que hay los compromisos que tenemos que asumir de debate para construir entre todos esas ideas que nos permitan después sí plasmar rápidamente lo que son concreciones. Lo hablábamos recién y por debajo con Constanza, y me hace recordar que justamente el Ministerio de Trabajo entra a proponer leyes que no se van a poder concretar por el tiempo, cuando en realidad acá se hablaba desde hace mucho de darle la oportunidad a lo que eran las mujeres en cuanto a su maternidad y en cuanto a lograr espacios importantes que definan a la mujer y a su hijo en ese vínculo fundamental que necesita un tiempo concreto. El Ministerio de Salud Pública creó y reguló situaciones muy interesantes donde hablan de la maternidad como el elemento central de la posibilidad de amamantar como un hecho concreto real, para que se genere un vínculo con el niño y para que el desarrollo de ese niño sea el más apropiado. Sin embargo, los tiempos que se le da a la mujer a la hora del trabajo son cortos. Hoy se presenta la oportunidad de ampliar en un tiempo más lo que es la licencia por maternidad, y se hace discriminadamente nuevamente en favor del sector privado y no del público. Cuando nosotros tuvimos, y en esto me pongo en el rol de dirigente sindical, en la discusión del Estatuto del Funcionario Público, y se nos dijo no se va a laudar en una ley general, que entendíamos que era correcta porque se debe hacer en una ley de carácter general para no discriminar trabajadores del sector público y privado, y sin embargo nuevamente se discrimina colocando al sector privado en una posición más privilegiada que al sector público, cuando acá tenemos que hablar de una madre, una hija, una madre, un hijo, y no si se es de un sector o de otro, simplemente ser trabajadora y en la conquista de derechos sustanciales, que también se deben de trasladar a derechos de construcción constante hacia el padre, porque el padre tiene que lograr tener un espacio de desarrollo que hoy dentro de nuestra sociedad tampoco se discute y no se vive. Hay un relegar de la posición y del rol que debe tener el padre en ese espacio de construcción, que hace que también tengamos que dar los debates en profundidad y que logremos construir desde lugares diferentes a lo que actualmente se está haciendo. En el tema también de derechos, pensar en la juventud,
Pensar en la juventud, en ese espacio de apostar a las nuevas generaciones y de visualizar cómo vamos a construir el Uruguay del futuro. Porque constantemente estamos mirando el aquí y el ahora, en los temas principalmente de esta construcción, y dejamos siempre relegados a los niños y a los jóvenes. A los jóvenes en el espacio del trabajo, ni que hablar, porque todavía seguimos teniendo grandes diferencias a la hora del acceso, a la hora de la formación y también a la hora de la remuneración. Temas que no son menores cuando hay que afrontar justamente lo que significa ese salto del estudio al trabajo, o en lo que sucede en muchos de los casos estudiando y trabajando para tener una formación. Acá se discute el bajar la edad de imputabilidad simplemente para colocar justamente en los jóvenes todo lo que es la gran problemática que el país como país está viviendo y que no sabe cómo